Sean todos bienvenidos, mi nombre es Bárbara Nieves Rincón y he titulado este artículo de revisión Programa de capacitación basado en inteligencia emocional dirigido al talento humano en las organizaciones. En el ánimo de ilustrar el tema, se parte de que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona es saludable cuando posee salud física, mental y social. Para ello, el individuo requiere relacionarse y establecer conexión con otros, moverse en entornos empáticos que le generen salud emocional. De tal manera, la salud emocional se constituye en una herramienta que gestiona e identifica pensamientos y comportamientos en la interacción con otros. De tal manera, interesa hablar de la inteligencia, ya que Viguerra, desde las ideas de Salovey y Mayer, la postula como una red que gestiona y potencia las habilidades y las destrezas del pensamiento en el individuo. Asimismo, este busca las herramientas necesarias para el aprendizaje y la creatividad que posea. Ahora bien, desde la óptica de Montes, no existe forma única de inteligencia y desde la visión de Goleman, los seres humanos contamos con una mente racional y una emocional, entre las cuales debe existir un equilibrio. Para este autor, la emoción es la que coordina la razón y la razón es la responsable de la potencia de las emociones. En este contexto, Borges, desde el medio organizacional, plantea la inteligencia emocional como el conjunto de acciones que ejecutan los directivos de las organizaciones para calificar su personal y poder consolidar los objetivos de las organizaciones. Por otra parte, desde la gestión del talento humano debe profundizarse el estudio de la inteligencia emocional para perfeccionar las prácticas directivas. A su vez, deben tomarse en cuenta algunos riesgos que enfrentan las empresas, como por ejemplo plantillas envejecidas, trabajadores que aunque son competentes deben ser jubilados por antigüedad y la baja productividad que es generada por el fenómeno anterior. Deben tomarse en cuenta las emociones que según McDouglas son 7: asombro, euforia, ira, miedo, sometimiento, repugnancia y ternura. En tal perspectiva, es conveniente que los trabajadores en las organizaciones consideren lo siguiente: la emoción está vinculada directamente a los aspectos cognitivos del ser y se manifiesta en la experiencia y en las reacciones que se adoptan frente a algunos estímulos. De igualmente es definida como una característica humana del individuo, que varía según la capacidad sensorial que tenga cada uno. Por otro lado, es necesario conocer las funciones de las emociones para poder manejarlas adecuadamente. Y en este momento los individuos nos vemos en la necesidad de conocer los componentes de cada una de ellas, ya que se torna un proceso dinámico y complejo. En este ámbito, al hablar del hombre, no se pueden obviar las teorías que explican el desarrollo humano. Una de ellas es la teoría sociocultural de Vygotsky, quien plantea el desarrollo del hombre a través de la cultura, haciendo énfasis en las creencias, los valores, en las habilidades de un grupo social y cómo éstas se van a reproducir de generación en generación. Para Vygotsky, los pensamientos y los comportamientos corresponden a la interacción social. Además, este plantea que una persona experta es capaz de formar a otra en relación a actividades sociales significativas y que en este proceso comunicativo existe un diálogo en el pensamiento, que luego es un lenguaje interno que va a guiar la acción y las habilidades nuevas. Sumado a lo anterior, Montes, citando a Baron, define inteligencia emocional como un conjunto de rasgos de personalidad que se aseguran que el individuo se adapte al entorno. Así también define a través de Salovey y Mayer la inteligencia emocional como el conjunto de inteligencia social que permite la capacidad de comprensión de sentimientos y de emociones individuales y de otros. En consecuencia, se deduce que es un elemento interviniente en la gestión del talento humano en las organizaciones.
En esta línea argumental interesan elementos contradictorios observados en el medio organizacional, como por ejemplo el inadecuado trato de conflictos, maltrato verbal evidente en expresiones verbales y gestuales, violencia mental que implica agresiones a través de sustos, amenazas, aislamientos o sometimiento a novatadas, además de una mala interpretación de las emociones y una falta de disposición para el trabajo en equipo. De lo precedente da lugar a plantearse qué elementos teóricos deben considerarse para capacitar en inteligencia emocional dirigido al talento humano de las organizaciones. En este sentido, el propósito de este estudio a partir de la revisión bibliográfica es sugerir los elementos teóricos que deban considerarse para el diseño de un programa para capacitar en inteligencia emocional dirigido al talento humano en las organizaciones. En correspondencia, en este estudio se evidencia un valor reflexivo, ya que a partir de la criticidad se interpretan autores para así poder presentar conclusiones relacionadas con el fenómeno en estudio. De igual forma, presenta un valor teórico y metodológico, ya que durante la realización se aplicaron procesos y procedimientos metodológicos que pueden ser parte de unos aportes teóricos de otros estudios. Así también es evidente un valor social, ya que fomenta el desarrollo y la capacidad humana, además del desarrollo de las organizaciones como sistemas sociales. Interesa para este estudio hablar sobre la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ya que éste ve a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos y estructurados, donde el hombre es el actor del proceso y a su vez es un creador inteligente que vive su experiencia a través de la subjetividad y de los significados de su mundo vital. Y a propósito de sistemas, corresponde mencionar a Bronfenbrenner, quien creó la teoría ecológica de sistemas. Este plantea el desarrollo del hombre a partir de una predisposición biológica y ambiental, en conformación de otros ambientes que generan gran impacto en su desarrollo. Para este autor, estos ambientes están estructurados o compuestos por el microsistema, que son los ambientes inmediatos al ser, el mesosistema, que es la conexión de estos ambientes cercanos al individuo, el exosistema, que es donde están inmersos los entornos sociales que influyen en el individuo pero que no lo contienen, el macrosistema, que es donde están inmersas las leyes, los valores del medio cultural del individuo, y por último el cronosistema, que es donde están todos los ambientes en donde el individuo se desenvuelve. En correspondencia, Mato, citando a Córdoba, define inteligencia como un sistema abierto, una configuración psicológica con funcionamiento cognitivo, en la cual los seres humanos regulan personalmente acciones psíquicas y físicas que le permiten ejecutarlas desde la vida cotidiana. En este aspecto existen tres dimensiones de la inteligencia, que son la calidad procesal, la metacognición y las acciones intelectuales. En primer plano, la calidad procesal hace referencia a la independencia, a la fluidez, a la originalidad, a la economía de los recursos, mientras que la metacognición hace referencia a la capacidad de analizar las situaciones de forma objetiva y crítica en relación a aspectos del conocimiento y a estrategias propias y de otros. Y por último, las acciones intelectuales corresponden a procesos de operaciones y procedimientos. Estas pueden ser de forma automatizada o dominada, que según las circunstancias van a poder lograr los objetivos. En concatenación, Macías y otros consideran que la inteligencia emocional está compuesta por dos dimensiones. Una de ellas es la dimensión social y otra es la dimensión personal. La dimensión social está compuesta por la dimensión personal, además de cuatro componentes, que son el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales.
Es importante saber que la dimensión personal hace referencia a la manera en que los seres humanos se relacionan con sí mismos, y de esto va a depender la relación del ser humano con otras personas. Esto implica lo citado por Montes desde las ideas de Salovey y Mayer, ya que define la inteligencia como esa capacidad de comprender y de manejar las emociones. Domínguez, por ejemplo, explica que las personas inteligentes emocionalmente brindan al ser humano un alto nivel de probabilidad de bienestar físico, mental, social y laboral. Esto converge con las ideas de Goleman, ya que manifiesta que la inteligencia emocional se refleja en el individuo en la capacidad de identificar, expresar, experimentar las emociones. Además, se evidencia en la capacidad de enfrentamiento a los contratiempos y la capacidad que tenga el ser humano de relacionarse y de establecer relaciones afectivas en la sociedad. En relación a la inteligencia, Gardner, desde su obra Las estructuras de la mente, consolida un concepto de inteligencias múltiples del hombre, que da origen al término de inteligencia emocional, y es allí donde revela el interés de la humanidad por conocer los aspectos relevantes del ser en relación a las habilidades y a las destrezas del hombre. Así también es necesario recordar que los estudios de la inteligencia emocional han transitado por estudios legos, preludios, estudios sociométricos y psicométricos de pluralización, contextualización y jerarquización. En referencia a las organizaciones, Blanchard considera que en las organizaciones de alto nivel de desempeño deben satisfacerse las necesidades humanas de los trabajadores o de los colaboradores. Por otra parte, plantea que las organizaciones de alto nivel de desempeño son aquellas que son flexibles, ágiles y tienen altos niveles de receptividad. Este autor plantea un modelo SCORE que hace referencia a la necesidad de una comunicación abierta asociada con el poder y con la toma de decisiones. Además, desde este modelo, la cultura organizacional se asocia con la visión, la imagen y las acciones de las organizaciones. Por otra parte, plantea la necesidad de una implementación de estrategias de aprendizaje coherentes con los clientes, y es así como las prácticas de las organizaciones deben girar en torno a la visión, a las acciones y a los propósitos. De allí que las organizaciones deben brindar a sus trabajadores energía para eliminar obstáculos y que puedan desarrollar un buen clima organizacional. En este estudio se implementó la investigación documental, que según FIDIAS 2012 la define como un proceso de búsqueda de información analítico, crítico y reflexivo. Esta investigación se hizo en 3 fases, a partir de la revisión bibliográfica, el análisis y la interpretación de la información. De acuerdo con la interpretación y el análisis documental, un elemento sugerido para capacitar en inteligencia emocional del talento humano corresponde a la necesidad de hacerla parte de la cultura organizacional. Así también interesa que debe fomentarse el desarrollo del aprendizaje de forma individual y colectiva en las organizaciones. Así también debe establecerse una visión, una misión coherente que interrelacione todos los departamentos de la organización. Por otra parte, interesa también el liderazgo directivo y cómo este influye en la capacitación de la inteligencia emocional en las organizaciones. Por otra parte, interesa realizar un diagnóstico de las estructuras ambientales donde los individuos interactúan y manejar una misión, una visión coherente de la organización para que ocurra una transferencia favorable del aprendizaje y se desarrolle una buena cultura organizacional donde se evidencie la salud laboral. Gracias por su atención.